Saludos, señores de Me Capacito. Hoy voy a desarrollar la explicación de una clase que corresponde al tercero de bachillerato en la asignatura de Lengua y Literatura. El tema de nuestra clase es Narradores ecuatorianos siglo XX, la generación del 30. El objetivo para nuestra clase es analizar, comprender y producir textos literarios ecuatorianos del siglo XX en el marco histórico y sociocultural en los que fueron producidos para desarrollar preferencias en el gusto literario y generar autonomía en la lectura. Como destreza tenemos recrear los textos literarios leídos desde la experiencia personal, mediante la adaptación de diversos recursos literarios. Entre los indicadores de evaluación he considerado el siguiente: recrea textos literarios leídos desde la experiencia personal, adaptando diversos recursos literarios. Como conocemos, el momento de las actividades, la estrategia consta de 3 momentos. El primero es la anticipación o nociones previas. En esta etapa, en esta parte, voy a comenzar con una lluvia de ideas que basada en 2 preguntas que voy a plantear. La primera, ¿cómo te imaginas al Ecuador en la década de 1930 del siglo pasado? Y la segunda es, ¿cómo crees que hablaba la gente en aquel tiempo? Obviamente que esto generará una interacción con los estudiantes, ellos expondrán sus ideas que tengan anticipadamente del tema, ¿no? Continuando con la activación de conocimientos, lo pienso hacer basado con una pregunta. Dice, ¿por qué los seres humanos sienten la necesidad de escuchar y contar historias? De esta manera, pues se activa el conocimiento previo al tema, donde los estudiantes van también a exponer sus ideas, van a reflexionar y van a exponer con claridad sus ideas en la clase. También aquí queremos reflexionar con una frase presentada a continuación. Yo creo sentir la poesía y creo no haberla enseñado. No he enseñado el amor de tal texto, de tal otro. He enseñado a mis estudiantes a que quieran la literatura, a que vean en la literatura una forma de felicidad. Escrito por Jorge Luis Borges en 1980. Al leer este texto, los estudiantes van a verse animados a reflexionar en las palabras de Jorge Luis Borges, lo que nos permitirá también mantener un diálogo seguido de la introducción de la clase. Para la parte de la construcción del conocimiento, vamos a entrar con un video sobre el tema, que se titula Generación decapitada. Generación decapitada. La Generación decapitada fue una agrupación literaria formada por 4 poetas jóvenes ecuatorianos en las primeras décadas del siglo XX. 2 guayaquileños, el primero era Medardo Ángel Silva y el otro era Ernesto Noboa y Caamaño, y 2 quiteños, Arturo Borja y Humberto Fierro. Fueron los precursores del modernismo en el Ecuador. Estos 4 escritores fueron grandemente influenciados por el movimiento modernista de Rubén Darío y la poesía simbolista francesa de finales del siglo XIX. Todos leyeron en su lengua original a emblemáticos bardos franceses como Baudelaire, Victor Hugo, Semaín, Rimbaud y Verlaine. A esta generación se la denominó decapitada por el hecho de que todos estos poetas murieron a muy temprana edad. Silva a los 21 años, Borja a los 20 años, Fierro a los 39 años y Noboa a los 38 años. Y porque la muerte de los 4 fue por mano propia, o sea, ellos se suicidaron. Cabe destacar el hecho de que aunque ellos se conocieron en vida e incluso se dedicaron poemas mutuamente, nunca se reunieron para crear propiamente una agrupación literaria. El término generación decapitada nació a mediados del siglo XX, cuando algunos periodistas e historiadores ecuatorianos decidieron nombrarla al notar similitudes poéticas entre estos autores.
El libro El árbol del bien y del mal de Medardo Ángel Silva es una colección de bellos poemas. La poesía El alma en los labios que Medardo escribió días antes de su muerte y que estaba dedicada a su amada, se convirtió en un popular pasillo, interpretado magistralmente por Julio Jaramillo, con música de Francisco Paredes Herrera, dejando así en claro su estilo de poesía depresiva, melancólica, llena de bellos versos de amor extremis, llamando tal vez sin querer a la muerte en forma de musa inspiradora. De igual modo, el poema Para mí tu recuerdo de Arturo Borja fue musicalizado como pasillo por el compositor Miguel Ángel Casares Viteri, pasando a ser interpretado por destacados vocalistas como Carlota Jaramillo y Bolívar el Pollo Ortiz. Una vez que ya los estudiantes hayan visto este video, entonces, ahora sí viene la interacción sobre lo que han escuchado y sobre lo que han visto en el video. Ellos van a comentar con su clase desde su punto de vista sobre el video observado. Ahí también pienso hacer énfasis con una pregunta: ¿por qué es importante las novelas en el desarrollo de la literatura, el romanticismo y sus factores que han hecho de ellos un elemento literario? Todas estas actividades me van a permitir sacar al estudiante los conocimientos que tiene y de esta manera mantener una clase activa y participativa. Posterior a ello, una vez que ya el ambiente esté todo preparado, ahora sí vamos a entrar con este organizador gráfico que ya contiene el contenido, valga la redundancia, del tema, la generación del 30. Aquí pues en el primer cuadro podemos explicar allí por qué se la conocía con ese nombre a este grupo de autores y su valor literario trascendental en la historia de la literatura ecuatoriana. Se desglosa también ahí las características que presentó este grupo. La primera de ellas, publicaron sus mejores obras en la década del 30, por eso se lo llama la generación del 30, porque cada uno de ellos publicó sus mejores obras en esa misma década. También tenemos como segunda característica que todos sus autores cultivaron el realismo literario. Por eso fueron engrupados en esta generación del 30, porque todos ellos se basaron en un realismo literario basado en situaciones cotidianas de la vida real, con personajes reales, con situaciones reales. Por lo tanto, todos tuvieron esa misma característica. También tenemos aquí que entre estos autores que formaron parte de la generación del 30 tenemos a Jorge Casa Bustamante, José de la Cuadra, Alfredo Pareja Díez Canseco, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert. En el cuadro siguiente también nos habla acerca que estas obras literarias tuvieron en común, estos autores, de mostrar el mundo tal cual como es a través de la literatura, a través de sus obras. Mostraron situaciones de la vida real muy cotidiana que sucede. También otra de las características importantes que tuvo esta generación del 30 es que los protagonistas de sus obras y el lenguaje pertenecían al pueblo. Eran personas comunes y corrientes y el lenguaje que ellos usaban era el lenguaje propio. Entonces esto le dio a la literatura ecuatoriana la grande oportunidad de encauzar dentro de lo que es el realismo literario, un movimiento nuevo para el Ecuador en aquella época. Entonces, como vemos, ¿no es cierto?, este grupo de autores es muy especial porque marcaron un hito en la historia de la literatura ecuatoriana, donde ellos pudieron pues ahora sus obras mostrarlas desde una auténtica realidad del pueblo ecuatoriano. De esta manera, el que lee las obras de estos hombres se siente identificado. Inclusive la escenografía, el campo donde se desarrolló las obras en estas novelas, ¿no? Fueron realmente lugares reales y la gente, el pueblo obviamente se identificó con esta lectura. Entonces, por esa razón tuvo una muy grande acogida a través de todos los tiempos, porque aún la gente goza de placer al leer las obras de estos autores ecuatorianos que marcaron un hito en el realismo ecuatoriano, en la literatura del Ecuador.
Posterior a eso se presentará una portada breve de las obras que en lo posterior se leerán. Tenemos allí de José de la Cuadra, Los Sangurimas, esta novela de este escritor. Tenemos también Baldomera, que fue escrita por Alfredo Pareja Díez Canseco, y también tenemos La Emancipada de Miguel Riofrío. Entonces aquí nosotros tenemos que a continuación pues se procederá a leer una breve síntesis de la novela que hemos mencionado. Ya, ¿esto por qué una breve síntesis? Porque queremos despertar el interés en el estudiante para que ellos puedan pues quedarse con esa sensación de querer saber más, de descubrir mucho más de la obra, y esto seguramente los va a motivar a ellos a investigar la obra de manera completa, a leerla. De esta manera pues se motiva la lectura en los estudiantes, ¿no? Aquí vamos a presentar una breve síntesis nada más. Una vez que ya se lean estas obras literarias, ellos van a reconocer y van a relacionar las novelas que han podido leer. También van a reconocer y relacionar la estructura de cada una de ellas y también sus características. Aquí tenemos la primera síntesis que se piensa presentar a los estudiantes, una breve síntesis de la lectura de la novela Los Sangurimas. Entonces, al leer esto, los chicos van a despertar el interés porque obviamente van a querer saber con detalles de la lectura. Aquí no tiene todos los detalles, entonces eso los va a llevar a ellos a querer leer, a investigar sobre esta gran obra literaria. Es el mismo caso de Baldomera, esta historia de esta mujer afrodescendiente de carácter muy fuerte, que aquí también cuenta de manera muy breve esta obra literaria. Asimismo, dando paso a que el estudiante por sí solo busque investigar más sobre la lectura, busque de pronto aspectos que aquí en manera breve no se menciona y que el estudiante tiene la curiosidad de saber, lo que fomentará el investigar y el leer esta obra literaria. Bien, ahora pasamos a la última parte de estas actividades, que es la consolidación del conocimiento. Aquí los chicos van a hacer dos cosas. Primeramente, van a investigar en el internet los datos biográficos de los autores de las novelas leídas. No se habló de los autores, entonces ahora en la consolidación ellos van a investigar un poco más de la vida de estos grandes escritores. Obviamente que también habrán allí también de sus obras literarias, ¿no? Y la segunda actividad que piensan hacer en consolidación de conocimiento es que van a escribir un análisis de la obra de su elección. Aquí les dejo a elección porque pueda que a algunos les guste más una obra que otra. No quiero imponerles, quiero dejar la libertad del estudiante para que ellos elijan la obra con la que mejor se sientan identificados o con la que más se sientan simpatizados, y de esta manera pues ellos van a leer y van a sacarme una síntesis de la obra que ellos hayan elegido. De esta manera he concluido mi clase. Entonces, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su atención prestada a este video. Muchísimas gracias.